aprecio mucho y yo sé que ellos me aprecian aún más. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios para aprovechar bien el tiempo en esta preciosa tarde. Le invito para que abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo número 2. Les puedo bendecir a mi hermano Pastor Gerson, pastor de esta localidad, a quien también apreciamos en el Señor, y a mi familia, ya que a veces es un poco difícil hacer viajes de 4 porque hay más logística que preparar, pero hoy sí el Señor nos permitió poder venir todos. Capítulo número 2 de Apocalipsis, el versículo número 12, dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Pueden sentarse en esta tarde, iglesia. Quiero que podamos meditar en el tema la iglesia que se conformó. Ese es el tema para esta tarde. La iglesia que se conformó. Nosotros, amados hermanos, estamos viviendo una era, la cual se conoce como la era de la información, donde efectivamente la información corre de un lugar a otro de una forma increíble, hablando en velocidad y propagación. Cosas que sucedían en algunos continentes conocidos como desarrollados, raras veces nos afectaban de forma directa a nosotros acá en Latinoamérica. Sin embargo, como ahora tenemos acceso, prácticamente estamos expuestos a una serie de costumbres, de acciones, de ideologías que los pueblos van desarrollando y van adoptando como norma de vida en el mundo entero. Nosotros como iglesia no estamos exentos, al contrario, cada vez se vuelve más difícil la batalla espiritual que nosotros estamos librando en esa tierra. Y eso no debe de extrañarnos, porque son señales que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado de que en los postreros días, en los días próximos a su venida, se iba a aumentar la apostasía, se iba a aumentar ciertos caracteres de hombres que los menciona el apóstol Pablo a Timoteo: amadores de sí mismos, contumaces, rebeldes, y una serie de actitudes que estas personas iban a tener. Pero aunque no debemos de asombrarnos o extrañarnos por estas cosas, sí debemos estar alerta para poder contrarrestar y no permitir que nosotros mismos nos convirtamos en aquello que tanto hemos
exhortado que no se debe hacer. Nosotros mismos vengamos a ser engañados por el enemigo por el cual nosotros estamos agarrados del Señor, tratando la manera de vencerlo cada día. El Señor habla a 7 iglesias de Asia Menor, que está refiriéndose en el tiempo actual a Turquía. Dice la palabra de nuestro Dios de que Él hace una emisión de una carta a cada ángel, o sea, a cada pastor, a cada director de estas 7 iglesias del Apocalipsis. Y una de ellas es la carta que Jesucristo envía a la iglesia en Pérgamo. Y siempre el Señor, a través de su siervo, quien estaba recibiendo esta revelación, era muy directo y conciso en lo que iba a decir. Él tenía cosas importantes que señalar a las 7 iglesias. Y en el caso de Pérgamo, dice la palabra de nuestro Dios, Él se presenta y le dice: dile a la iglesia en Pérgamo, he aquí, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El Señor siempre iniciaba la carta que iba a enviar a la iglesia con un encabezado directo, una característica de Él. En esta oportunidad le dice: al que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Por lo tanto, esto no lo dijo un alcalde, no lo dijo un presidente, no lo dijo cualquier persona reconocida en esta tierra, sino que lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y debemos de darle el valor que hemos de escuchar a través de esa palabra. Le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y sé dónde moras, en el trono de Satanás. Yo no sé, hermano, si usted hace algunos años atrás se dio cuenta de un reportaje que hizo un noticiero acerca del Platanar y ponía en el encabezado un pequeño infierno llamado el Platanar. Y a través de ese titular era acompañado de la historia de las cosas terribles que estaban aconteciendo en nuestro cantón en ese momento. Y de ninguno de nosotros es desconocido. Aquí en este lugar se vivieron cosas terribles que no de gusto el escritor de ese encabezado puso ese título, no porque hubiera un infierno literal, sino porque existía una nube de maldad que estaba posicionada en este lugar, que estaba ocasionando un montón de cosas desastrosas. Y yo no sé si usted se acuerda de que como iglesia nosotros simultáneamente celebrábamos esos clamores por la paz en nuestra comunidad. Yo no sé si usted se recuerda, pero yo estoy seguro de que Dios hizo el milagro y Dios contestó la oración de la iglesia que clamó por este lugar, por este cantón. Las otras personas, las otras entidades pueden darle ese logro a cualquier cosa, pero la iglesia sabe de que quien lo hizo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero lo que voy es que cuando usted salía a hacer algunas compras o hacer alguna diligencia a otro lugar, y le preguntaban: ¿y usted de dónde viene? A usted le daba pena decir que iba desde el Platanar, porque inmediatamente le veían la cara de mañoso, la cara de violento, de asesino, y la gente pensaba lo peor de usted. Entonces, muchas veces usted procuraba rodear y decía: mire, yo vivo entre Moncagua y Chapeltique, decía usted. Amén. Pero no es en Platanar, le decían, por ahí, pero no es ahí. Usted le daba pena porque sabía de que no era algo que lo representaba a usted. El ángel de la iglesia, quien recibe esta carta, el Señor Jesucristo le dice: yo sé dónde moras, moras en el trono de Satanás. Moras en el trono de Satanás. Nosotros debemos de entender
¿Qué era geográficamente Pérgamo? Había algunos eventos que lo caracterizaban en particular, y uno de ellos es que ahí en Pérgamo estaba un altar del dios Zeus, de la mitología griega. Había una fuerte oposición, en el caso de la iglesia, de la idolatría, ya que en ese lugar Zeus era venerado. Aparte de Zeus, estaba un altar que era dedicado a Asclepios. Este es el dios de la medicina y era representado por una serpiente, y hasta el día de hoy, cuando se habla de consultorios médicos, siempre se mantiene ese eslogan de una serpiente. Esto no es de ahora, esto es de hace mucho tiempo, donde se consideraba de que este dios llamado Asclepios era el dios de la medicina, y por lo tanto la gente le atribuía cierto valor a este ser. Y había un tercer elemento el cual los movía en idolatría, y era que Pérgamo tenía siempre culto al emperador romano. Y los cristianos estaban siendo perseguidos y acechados porque ellos no participaban en rendirle culto a ninguno de los tres. Si nosotros tuviéramos hoy en día, amados hermanos, la imposición de una religión en nuestro país, las cosas no serían como las estamos viviendo ahora. Que usted y yo tenemos la libertad de poder venir y congregarnos los días que nosotros queramos, hacer un culto con sonido sin necesidad de andarnos escondiendo y decir públicamente: soy hijo de Dios. Ese es un privilegio que usted y yo tenemos ahora en día, que la iglesia de Pérgamo no tenía, porque era acechada, porque culturalmente estaba impuesta una religión. Culturalmente estaba impuesta la adoración a Zeus, la adoración a Asclepios y la adoración al emperador romano. Sin embargo, el Señor le dice: yo sé que tú moras en el trono de Satanás, pero quiero felicitarte, le dice el Señor, porque a pesar de eso no has negado mi nombre y has mantenido mi fe. A pesar de eso, a pesar de que tienes gran presión social, no has negado mi nombre y has mantenido mi fe. Y sabe algo que yo quiero resaltar ahora, es que el Señor nunca pasa desapercibido el trabajo que la iglesia hace. Y eso usted lo debe de tener muy en cuenta. Por ahí la hermana Lupita decía: a mí se me olvidan las cosas, a mí se me pueden olvidar los nombres, pero allá arriba hay un registro de esas obras que la iglesia hace. Siempre que el Señor escribe a las 7 iglesias, a cada una de ellas le dice: yo quiero felicitarte por esto. Y con eso empieza el Señor: yo quiero bendecirte y resaltar esto que tú haces. Y luego viene la corrección y le dice: pero tengo contra ti esto. Usted y yo debemos de entender que el Señor sabe las pruebas que usted tiene. El Señor conoce las luchas que usted tiene. Porque a pesar de que a lo mejor nosotros no tenemos una persecución física, sí tenemos una persecución espiritual. Y es el enemigo de nuestra alma, llamado Satanás, que constantemente está acechando nuestra alma con la intención de que nosotros renunciemos al llamado que el Señor nos ha dado. Y el Señor quiere decirte en esta tarde: yo he visto tus lágrimas. Yo he visto cuánto te ha costado perseverar. Yo he visto los esfuerzos que tú has hecho para mantenerte íntegro y dar testimonio de mí. El Señor le dice en esta tarde: yo no me he olvidado de lo que tú estás haciendo. Yo estoy pendiente de lo que tú haces. Porque nosotros no somos una iglesia perfecta, pero se nota cuando una iglesia está enfocada y tiene la intención de servir en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia que siempre tiene deficiencias
deficiencia, pero siempre tiene cosas que salen a resaltar. Es una iglesia que tiene problemas, pero en medio de los problemas siempre hay una acción de gracias para el Señor. Es una iglesia que tiene un grupo de gente quizás numeroso, que en los problemas o en las dificultades o en la búsqueda de Dios se ausenta, pero siempre hay un puñito ahí que está buscando a Dios en ayuno. Siempre hay un puñito ahí que está buscando a Dios en oración. Siempre hay gente trabajando en el evangelismo para el Señor. Y Dios no se ha olvidado de eso. Dios tiene claramente la labor de cada uno de nosotros. Dios pueda bendecir a los líderes. Hay líderes que muchas veces pasan cosas que solamente ellos y Dios saben. Amén. Que no se les comentan al supervisor, que no se les comentan al pastor, pero que ellos saben que están peleando fuertemente contra esas situaciones. Quizás ellos no lo saben, pero Dios sí lo conoce. Entonces el Señor le dice: yo conozco tus obras y sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero a pesar de todo eso, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aquí marca un hecho importante y le dice: ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros. Y vuelve a decir: donde mora Satanás. ¿Qué pasaría, hermanos, si alguno de nosotros lo matan por ser cristiano? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a mantenernos con el mismo título o inmediatamente renunciaríamos a lo mucho que hemos construido con el pasar del tiempo? Si a veces ni mandan siguiendo para matarse y usted ya no se considera cristiano. A veces nadie lo ha amenazado, pero usted ya dice: yo ya no soy cristiano. Por las debilidades de la vida, por las presiones sociales, por lo estricta que es la iglesia según nosotros, renunciamos a ese hermoso título de llamarnos hijos de Dios y procuramos vivir una vida de piedad asolapadamente, que nadie se da cuenta. Yo soy cristiano, pero entre menos gente se dé cuenta, mejor. Aleluya. Si nosotros hubiéramos vivido la situación que esta iglesia de Pérgamo vivió, amados hermanos, muy probablemente muchos de nosotros nos hubiésemos pegado la corrida ese mismo día. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia: ustedes se mantuvieron fiel, aun cuando las amenazas de que los iban a matar se hicieron verídicas. Aun cuando el acoso que ustedes tenían se hizo cierto cuando asesinaron a Antipas. Y el Señor dice: mi testigo fiel. Porque sabe algo, el Señor Jesucristo en una oportunidad dijo: cualquiera pues que quiera ganar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, de cierto les digo que ha ganado no una vida temporal solamente, sino una vida eterna. ¿Cuántos tienen esa vida eterna en este lugar? ¿Cuántos están seguros de que tienen esa vida eterna en Cristo? El acoso que la iglesia estaba atravesando en ese momento era, por un lado, la idolatría y por otro lado, la inmoralidad sexual. Y sabe que, al igual que Atenas, Pérgamo estaba casi en el mismo nivel y se consideraba un lugar de grande desarrollo. ¿Sabía usted que a nosotros se nos conoce como países tercermundistas? Amén. Tercermundistas, porque se mide el avance a través de la ciencia, el avance tecnológico, el avance de estructuras industriales, y nosotros no estamos
ni por cerca llegando a ser una potencia mundial. Pero si nosotros vemos en el aspecto espiritual las llamadas potencias mundiales, vamos a ver que las llamadas potencias mundiales espiritualmente son las naciones más corrompidas. Espiritualmente son las ciudades y los países en los cuales la inmoralidad ha subido a un nivel tan terrible que es legal muchas de las cosas que gracias a Dios en nuestro país todavía continúan siendo algo vergonzoso. Cuando salen noticias de homosexualismo, lesbianismo, del aborto, del feminismo, y hay un grupo que se está oponiendo, hay un grupo que está luchando y dice: no, eso no va a entrar aquí en El Salvador, eso no es posible en la familia del Salvador. Comienzan a decir la gente: eso es lo que no le permite a El Salvador ser un lugar desarrollado. Eso es lo que no le permite a esta república poder avanzar. Eso es lo que no le permite a esta república ser una república de renombre, porque la religión, y la gente dice abiertamente, la religión está endureciendo el pensamiento de la gente, porque ahora, hermanos, el pensar de forma correcta es estar mal. Aleluya. Amén. Pero si desmoralizarme significa ser potencia mundial, yo prefiero ser tercermundista, pero un siervo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo prefiero que El Salvador siga, mis estimados hermanos, quizá atravesando por circunstancias económicas difíciles, pero eso un día se va a terminar. Este mundo un día va a desaparecer, pero que de lo que nosotros hayamos hecho espiritualmente, eso va a tener consecuencias eternas. En el caso de Pérgamo, esa palabra viene de una actividad que ellos hacían, y es que ellos fueron pioneros en hacer una transición de los papiros. Los papiros era el material en el cual se escribía anteriormente, y ellos fueron pioneros en impulsar los pergaminos. Y solo en Pérgamo se consideraba que había una gran sabiduría, porque había más de 200,000 pergaminos. Por eso es que esta ciudad tiene el nombre de Pérgamo. Pero todos esos contenidos, o esos 200,000 y algo de pergaminos que esta ciudad tenía, todos estaban marchando en una dirección opuesta a lo que la iglesia estaba predicando en ese momento. Todo estaba yendo en contra de las enseñanzas que la iglesia estaba predicando. La iglesia estaba diciendo: es necesario que el hombre sea marido de una sola mujer, pero toda la ciudad de Pérgamo estaba diciendo: no hay problema, si es posible no se casen, mantengan relaciones libres, que no pasa nada. La iglesia estaba diciendo: no es conveniente de que hayan relaciones entre familiares. Pero decían: en Pérgamo no hay problema, nosotros estamos a otro nivel de entendimiento. ¿Acaso no es eso lo que está pasando con la iglesia hoy en día, mis estimados hermanos? ¿Acaso no es eso lo que está pasando con el pueblo cristiano ahora en día, donde nada es malo? Amén. La gente dice: no, no es malo, cuando la palabra del Señor está diciendo exactamente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Hay gente que llega al punto de decir: y solo porque tu Dios lo dice, así como que fuera nada. ¿Por qué razón? Porque la gente se ha perdido de una manera tan terrible que incluso han perdido el respeto a Dios. Antes la gente, aunque no compartiera la creencia de nosotros, siempre procuraba ser respetuosa. Yo
recuerdo que los ancianos, cuando pasaban así en una actividad al aire libre, aunque fueran lo que fueran, mis estimados hermanos, siempre se quitaban el sombrero o la gorra, porque ellos reconocían de que ahí había algo especial, aunque ellos no lo conocían. Pero hemos llegado al punto donde todo eso se ha perdido en la humanidad, y ahora la humanidad ya no ve con tal respeto la figura de Dios, sino que ahora se ha vuelto contra de Dios y por ende en contra de la iglesia. Pero hasta ese momento Pérgamo había permanecido fiel. Y Satanás vio de que con la persecución no iba a poder destruir esta iglesia. Y es que muchas veces nosotros no somos destruidos por la lucha frontal que el enemigo nos hace. Porque cuando el enemigo nos ataca frontalmente, nosotros estamos listos para poder reaccionar con la palabra de Dios, con el ayuno, con la oración y con todos los recursos que Dios nos ha dado. El problema es cuando Satanás entra con figura de oveja dentro de la iglesia. Y es ahí donde el ángel de la iglesia le dice: pero tengo unas cosas contra ti. Yo no quiero generalizar en esta preciosa tarde, yo quiero individualizar a cada uno de nosotros y que hagamos un estudio de nuestro interior, de nuestra vida, de lo que nosotros estamos practicando hasta el día de hoy, para poder ser saneados por la misericordia de nuestro Dios. El Señor le dice en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, ¿a dónde? No en la ciudad, sino en la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam, que le enseñó a Balac, el que hizo poner tropiezo a los hijos de Israel. Yo sé que la mayoría conoce la historia de Balaam, alguien que fue un profeta de Dios, que fue sobornado por Balac para ir a maldecir al pueblo de Israel, pero siempre Dios lo detenía y le decía: tú no vas a ir a hacer esa obra. Venía Balac y le daba más dinero. Entonces Balaam se animaba y se iba nuevamente. Y Dios le decía: vos no vas a ir. Balaam, amados hermanos, fue aquel que le habló la burra. Balaam, al ver de que no podía maldecir frontalmente al pueblo de Dios, le dijo: mira, yo te voy a dar un consejo. Lo que vos podés hacer es que induzcas a estos hombres a fornicar. Ponles mujeres bonitas, seductoras de tu pueblo en el desierto, donde ellos no se pueden resistir la tentación. Entonces ellos van a fornicar, Dios se va a enojar contra ellos y va a traer gran mal sobre ellos. Y Balac, ni lento ni perezoso, se fue a hacer lo que Balaam le había dicho. Y efectivamente aquel hombre preparó mujeres hermosas y las fue a presentar al frente donde estaban los hijos de Israel. Y aquellos hombres, al ver aquella hermosura física, ellos se fueron a pecar en fornicación. Ellos fueron a comer de las cosas que estaban sacrificadas a los ídolos. Y obviamente la ira de Jehová descendió sobre aquel pueblo. Satanás, cuando ve que no te puede destruir, mi estimado hermano, de forma frontal, viene y te ataca de una forma más sutil. En Ciudad Vargas estuve predicando hace unos domingos el tema las zorras pequeñas. En Cantares, los esposos hacen una exclamación y dice: cazadnos las zorras pequeñas, las zorras que causan gran destrucción, a las piñas
y nuestras viñas están en cierne, o sea, nuestras viñas están floreciendo. Las zorras, amados hermanos, son animales muy pequeños que se esconden de forma muy sagaz y que comienzan a comerse el fruto de las vides, y cuando la gente viene a ver, aparentemente no hay nada malo que esté sucediendo, pero como las zorras son tan pequeñas, se ocultan de la vista humana. En la iglesia, en nuestra vida, también hay cosas que Satanás pone para destruirnos poco a poco. Le pongo un ejemplo más claro: como la polilla se come la madera. Muchas veces usted ve las tablas de madera muy bonitas por fuera, nada dañado, pero media vez usted se apoya en ellas y están huecas por dentro. No hubo un ataque frontal, sino que hubo un ataque que comenzó desde adentro. La iglesia de Pérgamo estaba sosteniendo la fe en Cristo Jesús, estaba proclamando su nombre y estaba diciendo: nosotros no adoramos a Zeus, nosotros no adoramos al emperador, nosotros adoramos a Cristo. Pero ya habían dejado que la doctrina de Balaam se metiera donde estaban ellos. Y ya habían hombres enseñando y diciendo: no hay problema. Y esto acerca de los pecados sexuales. No hay problema comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es un bíblico y dicen: lo que contamina al hombre no es lo que entra. Amén. Pero ustedes saben, mis estimados hermanos, que eso ha sido sacrificado a los ídolos. No le dan ganas de comer conserva otro día, sino el día que se le celebra al santo patrono de no sé qué. No le dan ganas de comerse un elote loco hasta que es el día de la feria para San Antonio de no sé qué. No pasa nada, hermano, si lo que entra no es lo que contamina. Bien bíblico se vuelve. La doctrina de Balaam estaba metida en la iglesia y le decía: no hay problema, la carne de los animales que fue sacrificada a Zeus, esa carne la venden más barata, así que no hay problema que ustedes vayan, la compren y se la coman. Porque efectivamente a estos hombres o a estos personajes les hacían sacrificio de animales, y la carne que sobraba la iban a vender. Y habían personas dentro de la iglesia enseñando y diciendo: no hay problema al respecto. Por ahí habían problemas, estimados hermanos, ya de otro tipo en el aspecto sexual. Se oía de fornicación, se oía de adulterio, y no había una reprensión al respecto. En estos días, quizás, amados hermanos, no hay adulterio, no hay fornicación efectuándose de forma que tal vez se consuma el acto, pero así hay muchas personas que están agarradas en la pornografía, por ejemplo. Y hoy, para usted estar en la pornografía, no necesita entrar a una página pornográfica. La mayoría de redes sociales están permitiendo contenido que a usted no le va a edificar. Sin embargo, usted pasa horas frente a esos dispositivos sin seleccionar lo que está viendo, porque está pasando desapercibido. Ahora, yo no estoy diciendo que el uso de las redes sociales es malo, porque todas las herramientas tecnológicas usted las puede utilizar para hacer buenas cosas, para edificar su vida, para ver las transmisiones de la iglesia, por ejemplo, y va a ser de bendición, pero también es una arma de perdición. Entonces, la doctrina de Balaam prácticamente estaba conectando al pueblo de Dios con estas cosas. Y eso es algo que nosotros debemos de ver, porque nosotros podemos estar diciendo aquí: nosotros somos la iglesia de Dios, nosotros solamente adoramos al Señor Jesucristo. Quizás usted no diga: yo no voy a inclinarme al santo tal, yo no voy a hacer tal cosa, pero hay cosas muchas veces que nosotros no estamos persiguiendo y que ya nos están atacando.
desde adentro. El Señor Jesucristo le dice: yo tengo unas cosas contra ti. La primera que le señala es eso. Pero vemos también, amados hermanos, que no solamente es el hecho de que el pueblo de Dios peque, sino que una iglesia que ha pecado es una iglesia que está fría espiritualmente. Y por lo tanto, cuando la iglesia está fría espiritualmente, el camino para la obra de Satanás está libre. ¿Amén? Es que ese es el problema. No es tanto, amados hermanos, de que, bueno, sí, soy un pecador y casi todos pecamos. El problema es de que mientras Satanás nos tiene entretenidos, como usted entretiene a los niños con un dulce para que no le hagan desorden, así Satanás muchas veces tiene entretenida a la iglesia en ciertas prácticas que no le permiten a la iglesia tener la fuerza suficiente para poder confrontarle ante la obra que él está llevando a cabo. Si esa iglesia de Pérgamo bajaba la guardia, ya no se convertía en un problema para Satanás. Pero mientras la iglesia de Pérgamo tuviera una salud espiritual al 100%, esta iglesia era un problema terrible para Satanás. Mientras la iglesia de Dios de la Profecía en Colonia San Carlos esté entretenida en otras cosas, Satanás no tiene nada en contra de la iglesia. Pero si la iglesia está al 100, si la iglesia está bien delante de la presencia de Dios, Satanás tiene un problema en esta colonia. Satanás tiene un problema en Valencia. Satanás tiene un problema en el hotel. Satanás tiene un problema en la isla. Hay una iglesia que está firme al servicio de Dios. Si una iglesia que está viviendo las corrientes de este mundo es una iglesia que no tiene presencia espiritual con la cual afrontar al enemigo. Versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. De esto, amados hermanos, es poca la referencia bíblica que nosotros encontramos. Es por eso que yo de antemano le digo que todo lo que probablemente hable de los nicolaitas haya cierta diferencia entre unos documentos y otros. Se conoce a la doctrina de los nicolaitas como los seguidores de Nicolás, alguien que había servido en la obra de Dios, pero después se había convertido en un apóstata y había tergiversado ciertas doctrinas a manera de hacer un poco más suave el evangelio. Y habían dentro de esta iglesia personas que mantenían la doctrina de los nicolaitas, como dijo Judas en el capítulo 4, aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Amén. Aquellos que creen que estar en la dispensación de la gracia es una licencia para pecar, es una licencia para vivir como yo quiera vivir, y el que al final no voy a tener retribución alguna de mis actos. ¿Habrá dentro de la iglesia del Señor hoy en día ese tipo de corrientes? Y cuando digo de la iglesia del Señor, no estoy hablando únicamente de acá, porque nosotros somos un pequeño sector de la iglesia del Señor. Estoy hablando en términos generales. ¿Habrá dentro de la iglesia del Señor ministros que digan, no es para tanto? Ministros que digan, estamos en el tiempo de la gracia. Necesitamos volvernos modernos para atraer a la gente, que no sientan tan pesado el evangelio, que no sientan tan pesado. Porque muchas veces es la excusa que la iglesia utiliza para mundanalizarse. Él dice, es que así vamos a alcanzar a los perdidos. Yo conozco gente, hermano, que se ha ido de aquí para una iglesia más liberal y ya anda perdida. Porque quieren ser salvos sin ser cristianos. ¿Y cómo es eso? Amén.
Gente que dice, me voy a cambiar de congregación porque aquí son muy estrictos, y se van para una congregación en la cual la cosa está un poquito más suave, pero tampoco perseveran ahí. ¿Por qué razón? Porque ellos no quieren nada con Dios. Son mundanos. Amén. Les gusta el pecado, les gusta la maldad. Si el Señor estuviera de acuerdo, amados hermanos, en que nosotros entremos al cielo como caiga, no le estuviera escribiendo esto a la iglesia. El Señor le hubiera dicho, mira, vos estás haciendo esto, ya con esto es suficiente. No importa que ahí esté Balaam, no importa que ahí esté los nicolaitas, no importa. Lo que estás haciendo es más de lo que te falta hacer. No, el Señor no quiere que nosotros estemos maduros y verdes a la vez. Amén. El Señor no quiere que nosotros hagamos como adobe recién hechos. Amén. Que por fuera donde le pegó el sol ya están bien tiesos, pero por dentro están aguados. Amén. El Señor no quiere términos medios. El Señor quiere pureza. El Señor no quiere oro mezclado con bronce ni con plata. El Señor quiere oro puro. El Señor no quiere una iglesia mundana. El Señor quiere una iglesia santa. Yo no sé si usted está diciendo amén en esta tarde a eso. Aleluya. El Señor no nos quiere a medias. Esta iglesia estaba mejor que muchas iglesias y el Señor le dijo, tú estás bien aquí, pero estás mal aquí y necesitas arreglar esto. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios que cosa inmunda no entrará allá. Aleluya. Es cierto que hemos sido salvados por la gracia, pero usted tiene que ser también un ejemplo de guardar esa gracia. Es cierto de que usted no se esfuerza por ganar la salvación, porque la salvación es un regalo que Dios ya le dio. Usted se esfuerza para guardar esa salvación. Entonces estaban los nicolaitas diciendo dentro de la iglesia, no hay problema, aflojemos un poquito aquí, aflojemos un poquito allá, para que la presión no sea tanto. Mire, hermano, en la iglesia se han metido todas las actividades del mundo. Sí, por poco no hay carnavales cristianos, hermano. Aunque muchos conciertos ya están cerquita de parecerse exactamente a carnavales. Un montón de gente brincando, no crea que en el espíritu, en la emoción, en la iglesia donde ellos pertenecen, no evangelizan a nadie. Hay extremos, amados hermanos, a la que la iglesia ha llegado, donde si bien es cierto, no tienen un rótulo donde dice adoramos a María, adoramos a fulano de tal. Ellos dicen santidad a Jehová, pero abajo la cosa está perdida. Una cosa, amados hermanos, es el mantener el nombre. Ellos mantenían el nombre y ellos mantenían la fe, pero había cosas en las cuales ellos habían flaqueado y habían abierto puertas al enemigo que los estaba destruyendo. Y el Señor no quiere que nosotros estemos a medias. Él le dice, por tanto, arrepiéntete. Aleluya. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, le dice el Señor, así entra. Pues si no, no hay problema, de todos modos, hay más pecadores que vos. ¿Verdad que no le dice el Señor eso? El Señor le dice, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Una espada aguda y que corta por los dos lados. No hay arma más letal que esa. El Señor le dice, arrepiéntete. Si no te arrepientes, yo voy a venir aquí. ¿Sabe por qué, mi estimado hermano? Porque Dios a nosotros nos pudiera dejar como nosotros estamos. Y Él no podía entrometerse en nuestra vida y decir, ay, que vean cómo hace. Pero es que el Señor tiene un propósito para su iglesia. Cuando usted sienta que la palabra de Dios le habla, no se enoje, alégrese, porque es Dios el que está diciendo, yo no te quiero dejar como
dice el profeta, yo vi que en las manos del alfarero, cuando se estaba preparando una vasija, aquella vasija se deformó en las manos de él. Y cualquier alfarero chambón lo hubiera dejado así como estaba. Es una vasija más. Amén. Así como hacemos nosotros a veces. Chamboneamos en algunas cosas de la vida cristiana. Y se lo digo en ese término para que lo entendamos. Se me olvida la alabanza porque no le ensayé, le meto una estrofa a Dios tranquilo. ¿Verdad? No estudié para predicar la palabra de nuestro Dios. Me voy a ir a la concordancia de lo que el Señor diga. Chamboneamos muchas veces. Este alfarero, cuando se le destrozó, se le deformó la vasija en sus manos, dijo: no, yo no soy un alfarero chambón. Yo he decidido crear una buena vasija y por lo tanto, aunque me toque deshacerla y volverla a trabajar, lo voy a hacer. El Señor, no importa cuántas veces usted falle, el Señor está todavía en la disposición de decir: yo quiero formar una iglesia santa, yo quiero formar una iglesia pura, yo quiero formar una iglesia que verdaderamente me represente, yo quiero formar una iglesia que llegue al cielo, dice el Señor. Él pudiera dejarnos así como estamos, deformados, con problemas, con grietas, con dificultades, pero Él quiere lo mejor para nosotros. Y le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos. Aquí no se está refiriendo de que va a destruir la iglesia, va a destruir y va a pelear contra aquellos que no quieren componerse, hermanos. Amén. Con aquellos que no quieren enmendarse. Porque sabe algo, muchas veces nosotros decimos: prefiero la disciplina de Dios que la disciplina del hombre. No sabemos lo que estamos diciendo. No sabemos. Muchas veces los líderes se cansan de decir a la iglesia: esto está mal, esto hay que transformarlo, esto hay que arreglarlo, esto hay que modificarlo, y la iglesia como que no es con ella. Dice el Señor: si no pasa eso, yo vendré personalmente y pelearé contra ellos. Es mejor, amado hermano, recibir un consejo a tiempo que caer en manos del Dios vivo. Es mejor recibir un consejo, una palabra de Dios en este momento y decir: es verdad, en esta área yo necesito mejorar, que esperar a que el Señor venga y nos azote terriblemente. Porque el Señor, así como acaricia, también pega, hermanos. Y Él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tiene oído usted, hermano? Como 5. Aleluya. Vamos a traer hisopo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque Él sabía de que esta palabra se iba a propagar y no iba a llegar únicamente a Pérgamo. Porque si Él hubiera dicho eso, o hubiera pensado de esa manera, el pasaje dijera de forma singular: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero aquí dice las iglesias, refiriéndose a las 7 iglesias, las cuales necesitaban ser transformadas. ¿Y qué es lo que tienen que escuchar las iglesias? ¿Qué es lo que tienen que escuchar sus oídos en esta tarde? Al que venciere, daré a comer el maná escondido. El maná escondido. Sabemos que el maná fue algo de que sustentó al pueblo de Israel en el desierto. Cuando habla del maná, habla del sustento, habla de la nutrición que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y aparte de eso, dice el Señor: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. La piedrecita blanca, amados hermanos,
tiene un montón de significados. Si nosotros nos ponemos a buscar, se le daba a las personas que ganaban algo como un tipo medalla, se le daba a una persona para un compromiso, pero en todos los significados que esta piedrecita blanca tenía, era un significado positivo. El Señor está diciendo: aquel que venciere, aquel que no se conformare, yo le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. El Señor cambió muchos nombres. Amén. Por ejemplo, a Jacob lo llamó Israel en el Antiguo Testamento. A Sarai le llamó Sara en el Antiguo Testamento. Si nos venimos al Nuevo Testamento, a Pablo, Dios le cambió el nombre de ser Saulo a ser Pablo, porque cada nombre tiene un significado, o cada nombre se ponía con un significado. Oye, que nosotros le ponemos a los hijos cualquier nombre, el que caiga, también sin ningún significado. En este caso, el Señor, los nombres tenían un significado. Y dice la palabra de nuestro Dios: al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca. Aleluya. Al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca con un nombre escrito. ¿Cuántos quieren recibir un nombre nuevo, iglesia? ¿Cuántos quieren recibir un nombre nuevo? Si el nombre que tiene no le gusta, ya le van a dar uno bonito. El Señor, a través de esto, lo que le está queriendo comunicar a la iglesia es que nada de lo que ellos hagan va a quedar en vano, que todo lo que ellos hacen tiene una recompensa. El Señor le dice: si ustedes se arrepienten, si ustedes siguen manteniendo mi nombre y aparte de eso quitan de ustedes lo que les está estorbando, ustedes van a recibir su recompensa. El Señor tiene grandes promesas para nosotros, iglesia. El Señor tiene grandes promesas para usted y para mí. Hay de nosotros si la dejamos escapar. Hay de nosotros si dejamos que se escurran las bendiciones de Dios de nuestras manos. El Señor le dice: yo tengo para ustedes algo especial. Qué triste será, hermanos, para aquellas personas que todo el tiempo prefirieron vivir alejados de Dios o sin compromiso con Dios, y llegue ese momento en el cual el Señor descienda por su pueblo, descienda por su iglesia. El Señor no quiere que usted pierda la esperanza de su redención. El Señor no quiere que usted pierda que en su corazón está guardado una ciudadanía no salvadoreña, sino una ciudadanía celestial. El Señor no quiere que usted olvide, mi estimado hermano, mi estimada hermana, que usted ha sido escogido por Dios no para ser únicamente un cristiano más, alguien que ocupe un lugar, alguien que ocupe un espacio en el libro de asistencia. El Señor lo ha llamado a usted, el Señor lo ha rescatado a usted, el Señor lo ha libertado a usted para que usted sea un vencedor. El Señor lo ha libertado a usted para que usted sea alguien, aleluya, que tenga la representación de su nombre inscrita en el libro de la vida y que un día reciba las promesas que el Señor ha prometido para su iglesia. Pongámonos de pie en esta preciosa tarde. Yo no sé si hay amigos con nosotros, por ahí había visto amigos. Si hay amigos con nosotros, esta es una buena oportunidad. Una buena oportunidad para decirle al Señor: Señor, yo quiero estar a cuenta contigo. Señor, yo quiero estar a cuenta con tu presencia. Yo quiero que mi nombre sea tomado en cuenta en el día de la redención. Si no hay amigos como iglesia, amados hermanos, yo le decía al principio: Dios no se olvida de sus procesos. A lo mejor usted está enfermo en esta tarde. A lo mejor usted se ha sentido debilitado en su vida cristiana.
Y a lo mejor a nadie se lo ha comentado y únicamente usted está luchando contra ese problema, contra esa dificultad. Dios lo sigue viendo. Dios conoce su dificultad. Elevemos una oración al Señor en esta preciosa tarde y digámosle: Señor, fortaléceme. Señor, necesito que me ayudes a ser fiel. Cierre sus ojos. Hable con su Dios en esta preciosa tarde. Hable con su Dios en esta tarde, ahí en su oración más secreta, y dígale: Señor, yo quiero ser fiel. Gloria a Jesús. Aquí estoy, Señor, con mis redes rotas. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que pueda alcanzar, lo tengo para seguirte. Aquí estoy, Señor. Dile: Señor, aquí estoy, con mis redes rotas. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar, lo tengo para seguirte. Y como aquella viuda, todo lo que tengo te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida uses lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel. Dile: Señor, yo quiero ser fiel. Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida uses lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a serte fiel aún en medio de la presión social que como iglesia tengamos que enfrentar. Aún Dios eterno de la gloria, con la persecución espiritual que el enemigo quiera ponernos en nuestra vida, que podamos salir victoriosos. Ayúdanos, Señor, a discernir aquellas corrientes espirituales de maldad que buscan introducirse de forma sutil en la iglesia para poder destruirla, para poder acabarla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.